Hola, vamos a aprender a realizar los cálculos de tensiones e intensidades en un circuito en paralelo. Veréis que es sencillo si nos fijamos un poco en las cosas. Si habéis visto un vídeo anterior, y si no os recomiendo que le veáis, razonábamos el porqué de las cosas. De lo que ocurría con las tensiones en un circuito en paralelo y lo que ocurría con las intensidades. Y si recordáis del vídeo anterior, o si no os presento esa información ahora, en un circuito en paralelo las tensiones, los voltios, son iguales en todo el circuito. Si yo tengo una tensión total, que es la que aporta la pila, la fuente de alimentación que tenga en cada caso de 20 voltios, en todos los receptores habrá 20 voltios. No hay que realizar ninguna operación matemática, ningún cálculo, luego lo tenemos muy sencillo. Aquí veis que pone V1, pero esto ya os he comentado en vídeos anteriores que en este programa para representar circuitos eléctricos y electrónicos la primera pila que pongo la llama 1, pero en realidad esta V es la V total del circuito. Esta sería la V total, aunque aquí veis el 1. La V1 sería la correspondiente a la resistencia 1, la V2 la correspondiente a la resistencia 3, etcétera, etcétera. Pues como os decía, todas las tensiones son iguales. Luego, la tensión total es la misma que hay en la resistencia 1, que llamaremos V1, es la misma que hay en la resistencia 2, que llamaremos V2, es la misma que hay en la resistencia 3, que llamaremos V3, y es la misma que hay en la resistencia 4, que llamaremos V4. Luego, no tenemos que andar echando cuentas. Es tan sencillo como fijarnos en cuál es el valor de la tensión de la pila que tengo conectada a mi circuito para saber los voltios que va a haber en cada resistencia, porque van a ser los mismos. V1 van a ser 20 voltios, V2 van a ser 20 voltios, V3 van a ser 20 voltios y no hace falta ser un gran adivino para saber el valor de V4. Efectivamente, van a ser 20 voltios también, por esa característica, por esa propiedad de los circuitos en paralelo. Bien, esto es muy sencillo, ¿veis? V1, 20 voltios, V2, 20 voltios, V3 y V4. Bien, pues esto es muy sencillo, no tengo que hacer operaciones matemáticas, no tengo que hacer cálculos. Sabida esa propiedad, pues sé las tensiones que hay en todas las resistencias. Bueno, vamos ahora a calcular las intensidades. Mirad, para calcular las intensidades yo voy a aplicar la ley de Ohm y recordar que hay una expresión matemática para calcular las intensidades según la ley de Ohm, que me dice que la intensidad es la tensión dividido entre la resistencia. Pues lo voy a particularizar para cada caso. Cuando nos interese la intensidad 1, pues voy a apellidar 1 a todas las letras de la fórmula y diré I1 va a ser igual a V1 entre R1. V1, sabemos de antes, va a ser el valor que tenga la pila, va a ser 20. Y R1, pues miraré en cada caso el valor de esa resistencia. En este caso, en este ejemplo concreto, pues vemos que son 10 ohmios. Pues lo vamos haciendo, ¿veis? I1 es V1 entre R1. Luego, los voltios 20, los voltios de la resistencia 1, 20, entre el valor de la resistencia R1, que es 10. 20 entre 10, 2 amperios. Fijaros, sino como regla, para estas formulillas me aprendo la fórmula genérica. I es igual a V entre R. Y luego saber que estas formulillas son muy familiares. Y tienen preferencia por la familia por parte de padre. Entonces, fijaros que si la I se apellida 1, pues a su fiesta de cumpleaños va a invitar a la V que se apellida como 1, como ella. ¿Y a qué R va a invitar? Pues a la resistencia que se apellida 1, como ella. ¿Veis? Esto pues es sencillo. Aplicaríamos lo mismo a la 2. I2 es V2 entre R2, luego 20 entre 5, 4 amperios. La I3 será V3 entre R3, luego 20 voltios entre 20 ohmios, pues 1 amperio. Y para la 4, pues por malos adivinos que seáis, pues ya sabéis lo que va a pasar. I4 es V4 entre R4. El valor de V4 lo sé de antes, que es el valor de la pila, 20 voltios. El valor de R4 lo tengo aquí escrito, voy y lo miro, 20 ohmios, pues 20 entre 20, pues 1 amperio.
Os recuerdo también que por las características de este programa, cuando inserto los valores no me inserta las unidades, pero os recuerdo, esto está en las unidades de resistencia, que son ohmios. Luego estos 10 son 10 ohmios, estos 5 son 5 ohmios, estos 20 son 20 ohmios y estos 20 son 20 ohmios también. Pues fijaros, esas intensidades serían las que van por aquí, y 1 la que va por aquí, y 2 la que va por aquí, 3 la que va por aquí, y 4 la que va por aquí. Luego, lógicamente, la total, que viene por esta, digamos, calle principal, pues será la suma de la que se ha ido por este camino, más la que se ha ido por este, más la que se ha ido por este, más la que se ha ido por este. Vamos a ir viendo. Vemos que por ahí va I1, vemos que por aquí va I2, vemos que por aquí va I3 y vemos que por aquí va I4. Luego la intensidad total, la que sale de la pila y alimenta a todos estos receptores, pues lógicamente será la suma de esta, más esta, más esta, más esta. Esa intensidad total venía por aquí toda junta y al llegar a esta rotonda se ha ido distribuyendo. Parte se ha ido por un lado, parte por otro, parte por otro, parte por otro, pero la intensidad total es la suma de todas estas. Recordar que ya hemos utilizado este ejemplo, imaginar el tráfico de coches o de bicicletas. Viene un pelotón de la Vuelta Ciclista a España, por aquí, por ejemplo, y no es como en el caso del circuito en serie, que iba pasando por una serie de pueblos. Encontramos aquí una rotonda a la entrada del pueblo. Veis a veces las tomas aéreas de que viene el pelotón, es una imagen muy bonita, viene una rotonda y medio pelotón se va por un lado de la rotonda y medio por otro. Pues esto sería un caso parecido, pero en vez de tener 2 caminos, pues aquí tiene 4. Partes se van por aquí, parte por aquí, parte por aquí, parte por aquí. Pero si sumo los corredores que se han ido por un lado de la rotonda, los que se han ido por otro, los que se han ido por otro, los que se han ido por otro, la suma me tiene que dar el total de corredores que venían en el pelotón, lógicamente. Luego la intensidad total es la suma de las intensidades de cada resistencia. La intensidad total es la suma de I1 más I2 más I3 más I4. Aplico los datos numéricos que tengo y sabíamos que la I1 valía 2 amperios, la I2 valía 4, la I3 valía 1 y la I4 valía 1. Hago esta suma y obtengo como suma total y, por tanto, valor de la intensidad total de ese circuito en paralelo, 8 amperios. Y ya tenemos calculadas las tensiones e intensidades que hay en este circuito. Una cosa que podemos hacer también, una vez conocido esto, es, mira, por ahí va la I1, por ahí va la I2, por ahí va la I3, por ahí va la I4, vale, y ahí va la intensidad total, ¿vale? Que es suma de todas ellas. Aquí no nos lo requería, pero podemos hacerlo con facilidad. Podemos calcular la resistencia total del circuito. Habíamos aprendido anteriormente cómo calcular la resistencia total o resistencia equivalente de un conjunto de resistencias. Vimos un método, lo razonamos, vimos una expresión matemática, bien, lo podemos hacer así. Pero también lo podemos hacer de otra manera, jugando con la ley de Ohm y conociendo los valores de tensión e intensidad, pues de una forma muy sencilla puedo calcular yo el valor de la resistencia total de ese circuito sin necesidad de recurrir a ese otro método que ya sabíamos anteriormente. Mirad, la resistencia total será la tensión total entre la intensidad total. Y dirá alguno, ¿y eso y esa fórmula de dónde vino? ¿Se ha quedado en paracaídas? ¿De dónde salió? Y tanta fórmula, tanto lío de fórmula, no lo voy a aprender. No sé. Esto es algo sencillo. En realidad esto no es más que una variante de la fórmula que hemos visto antes, de la ley de Ohm. Si sabíamos que la intensidad era la tensión entre la resistencia, pues podemos hacer un pequeño cambio. La intensidad que estaba aquí pasa al otro lado dividiendo y la resistencia que estaba aquí pasa al otro lado del igual y pasa a la parte superior, estaría como multiplicando. Entonces veis que esto es una variante de la fórmula anterior y recordar el truco para las fórmulas. Esta resistencia no es una resistencia cualquiera, es la resistencia total. Pues ¿cómo se van a apellidar las otras letras de la fórmula? Pues total y total.
La tensión total la conocemos, que es la tensión total aplicada, que además de ser la tensión total es la tensión que hay en cada receptor, que son 20 voltios, y la intensidad total la acabo de calcular antes, que son 8 amperios. Pues si yo realizo esa operación, 20 entre 8, veré que obtengo 2,5 ohmios. Y si yo hiciese el cálculo de la resistencia total de la manera que yo conocía, digamos, anteriormente a esta, pues veremos también que nos coincide con ese valor. Recordar que para hacerlo, la resistencia total equivalente había una expresión que me decía 1 partido resistencia total es 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3 más 1 partido R4, etc. Pero recordar también que eso era el camino, pero que podíamos encontrar algún atajo si teníamos suerte y conocíamos alguna propiedad interesante. Mirad, habíamos dicho que cuando yo tenía dos resistencias iguales en paralelo, las podía cambiar por una que valiese la mitad. Y mira qué casualidad, la 3 vale 20 ohmios, la 4 vale 20 ohmios, son iguales, están en paralelo. Luego estas dos las puedo sustituir por una que valga la mitad, por una que valga 10. Y aquí aparecería en vez de 2 de 20 una de 10. Y fijaros, aquí tengo una de 10 y aquí tengo otra de 10. No hace falta que sean contiguas, vecinas, aunque tenga atravesada en medio una de 5, da igual, están en paralelo igualmente. Si tengo una resistencia de 10 y otra de 10, pues por la misma propiedad las puedo cambiar por una que valga la mitad, por una que valga 5. Y si estas tres las he cambiado por una de 5 y solo me quedan una que valga 5 y esta que vale también 5, son iguales. Entonces las puedo cambiar por una que valga la mitad de 5, 2,5. Y ves que cuadra, que coincide exactamente con este valor, con este resultado que hemos obtenido. Pues como veis, hacer cálculos de tensiones e intensidades en un circuito en paralelo, si sabemos un par de cosas, razonamos un poco y hacemos las cosas con tranquilidad, es muy fácil. Luego, ánimo, adelante, vamos a seguir calculando tensiones, intensidades, lo que haga falta y aprendiendo con ganas. Hasta el próximo vídeo, amigos.